En Génesis 22, versículos 1 al 2, pasa algo que, siendo honestos, es difícil de procesar sin detenerse un momento a pensar qué está pasando realmente. Dios decide poner a prueba a Abraham, pero no con algo simbólico ni con una situación común. No. La prueba consiste en tomar a su hijo Isaac y sacrificarlo. Así, directo, sin rodeos. Y aquí es donde uno esperaría al menos una reacción humana básica, una duda, una pregunta, algo como, espera, ¿esto tiene sentido? Pero no. En Génesis 22, versículo 3, Abraham simplemente se levanta temprano, organiza todo y se pone en camino. Como si fuera una tarea más, como si no estuviéramos hablando de algo que, visto desde hoy, cruzaría cualquier límite lógico o moral sin pensarlo dos veces. Y claro, aquí es donde inevitablemente uno hace la comparación con la vida actual. Porque si alguien hoy dijera que escuchó una voz que le pidió hacer algo así, la historia no se interpretaría como un acto de fe, sino como algo completamente distinto, algo que generaría alarma inmediata. Pero la narrativa continúa y se vuelve aún más incómoda, porque en Génesis 22, versículo 6, Isaac va caminando junto a su padre cargando la leña para el sacrificio, es decir, está participando activamente en algo que, sin saberlo, lo involucra directamente. Y aquí la escena empieza a sentirse extraña de una forma difícil de ignorar, porque todo ocurre con una calma que no encaja con lo que realmente está pasando. Entonces, en Génesis 22, versículo 7, Isaac hace la pregunta más lógica de toda la historia. Tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿dónde está el cordero? Y esa pregunta resalta precisamente porque introduce algo que faltaba: sentido común. Es el único momento donde alguien dentro del relato parece detenerse a pensar. Y Abraham responde en Génesis 22, versículo 8, Dios proveerá. Suena profundo, suena espiritual, incluso puede sonar tranquilizador si no lo analizas mucho, pero si lo miras con calma, es una respuesta que evita completamente la realidad del momento, porque en ese punto, el único que no sabe lo que está ocurriendo es Isaac. Llegan al lugar en Génesis 22, versículo 9, Abraham construye el altar con total tranquilidad, piedra por piedra, como si estuviera armando algo cotidiano, y luego lo ata. Sí, lo ata. Aquí ya no estamos en el terreno de las ideas ni de las interpretaciones, estamos viendo acciones concretas que desde cualquier lógica humana básica resultan difíciles de justificar. Lo coloca sobre el altar y en ese punto la historia ya no tiene forma de suavizarse, porque una cosa es hablar de obediencia, pero otra muy distinta es no cuestionar absolutamente nada, incluso cuando lo que se te pide va en contra de lo más esencial. En Génesis 22, versículo 10, Abraham toma el cuchillo y lo levanta. Y aquí es donde todo se rompe completamente, porque ya no estamos hablando de una intención, está a segundos de hacerlo. Y si en este punto sientes esa incomodidad de que algo no termina de encajar, vas bien, porque justamente de eso trata este tipo de contenido, de analizar estas historias sin filtro, con lógica y sin miedo a cuestionar. Así que suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene después no resuelve todo como uno esperaría. Justo en ese instante, en Génesis 22, versículos 11 al 12, un ángel interviene y lo detiene, diciendo que era una prueba. Y aquí aparece otra capa de incredulidad, porque entonces todo este proceso, toda esta secuencia que estuvo a punto de terminar en una tragedia, era simplemente para comprobar si Abraham era capaz de hacerlo. No si lo pensaba, no si lo consideraba, sino si llegaba hasta el último segundo. Y eso deja una pregunta difícil de ignorar. ¿Era necesario llevar la situación hasta ese punto para demostrar algo que en teoría ya se sabía? Porque no fue algo simbólico, fue una acción real que estuvo a nada de completarse. Luego, en Génesis 22, versículo 13, aparece un carnero atrapado en unos arbustos y lo sacrifican en lugar de Isaac. Y sí, el relato presenta esto como un final positivo. Isaac vive, Abraham supera la prueba, y en Génesis 22, versículos 15 al 18, recibe bendiciones por su obediencia. Pero incluso con ese cierre, hay algo que no desaparece, y es todo lo que ocurrió antes. Porque en la vida actual, cuando alguien enfrenta una prueba, se espera crecimiento, aprendizaje, tal vez dificultad, pero no algo que implique ir en contra de lo más básico, que es proteger a un hijo. Y ahí es donde esta historia sigue generando debate, porque desde la fe puede interpretarse como confianza absoluta,
pero desde la lógica humana sigue siendo una historia donde un padre estuvo completamente dispuesto a sacrificar a su hijo porque creyó que debía hacerlo. Y ese momento, ese instante exacto donde el cuchillo está levantado, es lo que hace que esta historia no se olvide, porque más allá del final, lo que queda es la pregunta: ¿hasta qué punto algo así puede considerarse razonable, incluso dentro de un contexto de fe? Y mientras más lo piensas, más difícil se vuelve responder sin sentir que algo no termina de encajar del todo.